En la actualidad, existe una gran diversidad de trastornos mentales. Entre ellos se encuentran la depresión y el trastorno afectivo bipolar. Según la OMS y la OPS, la depresión es la principal causa de problemas de salud y discapacidad en el mundo. Según los últimos estudios de la OMS, existen más de 300 millones de personas que sufren de depresión, mientras que el trastorno afectivo bipolar afecta alrededor de 45 millones de personas y ocupa el sexto lugar entre los trastornos médicos que ocasionan discapacidad y mortalidad en el mundo. Las estimaciones basadas en los datos epidemiológicos sugieren que tanto la depresión como el trastorno bipolar tienen una mayor prevalencia en mujeres. Los griegos rechazaron las explicaciones sobrenaturales de los trastornos. Hipócrates sistematizó la creencia de que una deficiencia o un exceso de uno de los fluidos corporales es responsable de las enfermedades mentales, y su idea tuvo mucha influencia a lo largo de la historia. La principal novedad disputada en los albores del periodo humanista conocido como Renacimiento es el aporte de Robert Burton, en sus 3 tomos de Anatomía de la Melancolía, donde ofrece una concepción multifactorial de la depresión. Tiempo después, las transformaciones del siglo XVII llegaron con Thomas Willis y William Cullen. Este último se dedicó a clasificar minuciosamente las enfermedades, incluyendo la melancolía, dentro del apartado de neurosis o enfermedades nerviosas. La Revolución Francesa y Revolución Industrial cambiarían definitiva y completamente el modo de entender a la enfermedad mental. El padre de la psiquiatría moderna, Philippe Pinel, señaló que el origen de los trastornos anímicos está en la percepción y en las sensaciones. Finalmente, en la edad contemporánea, la terminología empleada para referirse a la depresión ha adquirido mayor especificidad y claridad. Desde las primeras décadas del siglo XX, el concepto se desglosa y distingue de otros, como ansiedad, histeria, hipocondria, obsesión, fobia, distimia o trastorno psicosomático. Los trastornos emocionales son una gran gama de condiciones que afectan la capacidad de las personas para manejar las demandas de la vida diaria. Así, Eric Kandel los define como enfermedades cerebrales que aquejan a la integridad del yo, es decir, afectan el conjunto de emociones vitales, recuerdos, creencias y comportamientos que nos hacen únicos. Según el DSM-5, se puede encontrar al trastorno depresivo y al trastorno bipolar. Entre los trastornos depresivos se tiene al trastorno de depresión mayor. Para entender ese trastorno se debe conocer en qué consiste un episodio depresivo mayor. Como síntoma principal, se tiene que el sujeto presenta como mínimo o un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día o una disminución importante del interés o del placer. También debe manifestar al menos 4 de los síntomas como una pérdida importante del peso, insomnio o hipersomnia, agitación o retraso psicomotor casi todos los días, fatiga o pérdida de la energía, sentimientos de inutilidad o de culpabilidad excesiva, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse y o pensamientos de muerte recurrentes. Además, este episodio debe durar como mínimo 2 semanas. Se tiene también al trastorno depresivo persistente o distimia, el cual se caracteriza por mantener un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día durante al menos 2 años y causar un deterioro en algún ámbito de la vida de la persona. También este debe manifestar al menos 2 síntomas, los cuales podrían ser poco apetito o sobrealimentación, insomnio o hipersomnia, poca energía o fatiga, baja autoestima, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones y o sentimientos de desesperanza. Se tiene también otros trastornos depresivos, como el especificado o el no especificado, que posee síntomas con características de un trastorno depresivo que no cumple todos los criterios para otros trastornos depresivos. Trastorno bipolar. Para entender ese trastorno se debe conocer en qué consiste un episodio maníaco e hipomaníaco. Estos deben manifestar un estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad dirigida a un objetivo. Y debe presentar al menos 3 de los síntomas como sentimientos de grandeza, disminución de la necesidad de dormir, el sujeto debe presentarse más hablador de lo habitual, manifestar fuga de ideas, una facilidad de distracción, aumento de la actividad dirigida a un objetivo o agitación psicomotora, y o participación excesiva en actividades con consecuencias dolorosas. Para diferenciar entre ambos episodios se debe tomar en cuenta que los síntomas del episodio maníaco causan deterioro significativo grave en áreas importantes del sujeto y duran un mínimo de una semana. Y del episodio hipomaníaco pueden causar cierto deterioro en áreas importantes del sujeto durante como mínimo 4 días. Ahora bien, dentro de los trastornos bipolares se encuentran el trastorno bipolar tipo 1 y el tipo 2.
los cuales se diferencian en que el tipo 1 presenta uno o más episodios maníacos, puede manifestar delirios y alucinaciones y un mayor nivel de intensidad de los síntomas. Y el tipo 2 presenta uno o más episodios hipomaníacos y una euforia menos intensa. Ambos además deben presentar como mínimo un episodio depresivo. También se tiene el trastorno ciclotímico, que se caracteriza por la aparición de numerosos periodos de síntomas hipomaníacos y depresivos, sin llegar a ser un episodio depresivo mayor, y poseer una duración mínima de 2 años. Procesos intervinientes. Dentro de estos encontramos a la atención, la memoria, el lenguaje y los procesos afectivos. La atención es definida por Luria como la capacidad responsable de extraer elementos esenciales para la actividad mental. En la depresión, la autotensión intensificada aumenta las posibilidades de incrementar los síntomas, y en el trastorno bipolar encontramos fallas atencionales para la detección de estímulos, generando omisión y falsas respuestas. Memoria. Es definida como un sistema múltiple y activo, que retiene la información percibida y aprendida. En personas con depresión se observa un incremento en el acceso a información negativa almacenada. Por otro lado, en personas con trastorno bipolar se evidencia una dificultad en el aprendizaje, además de deficiencias nésicas relacionadas a la depresión. La internalización del habla autodirigida es el origen de la rumia verbal. Lenguaje. Vygotsky define el lenguaje como la fuente de la unidad de las funciones comunicativas y representativas. Marino Pérez Álvarez, en su libro Las raíces de la psicopatología moderna, nos dice que para los trastornos afectivos encontramos la rumia verbal, la cual provoca pensamientos obsesivos sobre el estado mental, generando prolongaciones de los síntomas o probabilidad de empeorar los trastornos. Procesos afectivos. Son reacciones psicológicas del individuo ante las situaciones que lo rodean, originando manifestaciones emocionales. Además, está influenciado por otros factores, como patrones culturales, sociales y la subjetividad del sujeto. ¿Qué papel juega el lenguaje en la gestación de la depresión y el trastorno bipolar? Los trastornos psicológicos aparecen en las sociedades modernas como producto de la autoconciencia excesiva o hiperreflexividad, que en la actualidad ha alcanzado niveles psicopatológicos, puesto que aquellos problemas considerados parte de la vida y que eran afrontados dentro de la comunidad comenzaron a volverse cuestiones individuales. Es así que con el antropocentrismo se dio lugar al desarrollo de la hiperreflexividad, la cual pasó de ser una ventaja a ser parte de los problemas. Para entender la hiperreflexividad, debemos partir desde la conciencia, la cual contradictoriamente suele ser considerada como buena, porque saca a las personas de la rutina en la cual se puede convertir la vida. Pero de igual forma, también te puedes sumergir en un atolladero. ¿Cómo así? Esto sucede cuando la autoconciencia, implicada en la conciencia, alcanza niveles de autoconciencia reflexiva excesivos, llegando a ser llamada hiperreflexividad, y la cual puede ser toda una enfermedad. El sujeto con hiperreflexividad se toma a sí mismo como objeto de atención, ocupación y preocupación de una manera que puede terminar por desvincularlo del mundo. En el caso de la depresión, lo que se produce es la rumia de lo que pasó, es decir, la persona tiene pensamientos de tipo rumiante, los que se caracterizan por girar en torno al pasado y los que no presentan un objetivo claro ni motivan al individuo a hacer algo por salir de tal estado, debido a que son pensamientos automáticos, consistentes en visiones negativas de sí mismo y del mundo. Además, el pensamiento es hablar con uno mismo en silencio, el cual es producto de la interiorización del lenguaje público. Entonces, podemos encontrar al habla interna como base de la depresión. Análisis filogenético. Según algunos psicólogos evolutivos, la depresión, incluidas sus características cognitivas, es una adaptación moldeada por la selección natural. Una de las premisas básicas del adaptacionismo es que los organismos están diseñados para producir respuestas apropiadas a los desencadenantes ambientales. La tristeza o el bajo estado de ánimo han evolucionado para ayudar a los animales a hacer frente a las amenazas, coordinando su fisiología, cognición y comportamiento. Se plantea la hipótesis de que la tristeza se despierta en respuesta a circunstancias ambientales que disminuyen la aptitud, como la enfermedad, el conflicto, el rechazo social y la pérdida de recursos.
La experiencia subjetiva de la tristeza es desagradable, lo que motiva a las personas a pensar o actuar de manera que eviten o resuelvan las situaciones que causan tristeza. Entonces, en el contexto de la depresión, síntomas como la tristeza, la anedonia, los cambios en las funciones psicomotoras, en el sueño, en la alimentación y en los patrones cognitivos pueden ser provocados por desencadenantes específicos, y esto puede ayudar a un individuo a responder a dichos desencadenantes. La búsqueda continua de una solución a los problemas que enfrenta una persona es donde entra en juego la rumia. La hipótesis de la rumia analítica postula que la depresión y la rumia evolucionaron para resolver problemas sociales complejos. Andrews y Thompson estructuran esta hipótesis bajo las siguientes 4 afirmaciones. 1. Los problemas complejos desencadenan el afecto deprimido. 2. La depresión coordina cambios en los sistemas corporales que promueven el análisis sostenido del problema desencadenante. 3. La rumia depresiva ayuda a las personas a resolver el problema desencadenante. Y 4. La depresión reduce el rendimiento porque la rumia depresiva consume recursos de procesamiento que son limitados. La hipótesis de la rumia analítica es una hipótesis adaptacionista. Postula que los individuos ancestrales con la capacidad de responder a los factores de estrés social con la rumia depresiva experimentaron beneficios de aptitud física, porque la rumia mejoró la resolución de problemas sociales de manera más efectiva que los diseños alternativos. Desde esta perspectiva, si los humanos todavía experimentan los complejos problemas sociales evolutivamente relevantes, la rumia adaptativa seguirá cumpliendo esta función evolutiva en los humanos. Sin embargo, esta rumia adaptativa se convierte en lo que se conoce como rumia depresiva cuando es demasiado abstracta, el enfoque en un tema en particular continúa a pesar de que no hay demandas para estos pensamientos en el entorno, o continúa mucho después de que haya ocurrido el evento en cuestión, lo que se conoce como rumia post-evento, y por lo tanto ya no ayudará a resolver el problema que provocó esta tristeza. Análisis ontogenético. La ley genética del desarrollo cultural de Lev Vygotsky nos habla del desarrollo de las funciones cerebrales a través de 2 planos, siendo primero como algo social e interpsicológico y luego como algo intrapsicológico en el niño, por lo que el desarrollo de las funciones superiores se dio en base a las relaciones interiorizadas del orden social. Esto no quiere decir que el desarrollo va en el sentido de la socialización, sino en el de la conversión de las relaciones sociales hacia las funciones psicológicas. Su ejemplo más característico es el caso del lenguaje, donde al inicio es un medio entre el niño y quienes lo rodean para pasar a la internalización del habla, que es cuando éste ya habla para sí. Esto se considera una transposición hacia el comportamiento individual. Por otra parte, se tiene aquellos signos que juegan un rol importante dentro del desarrollo cultural del hombre. Tanto como en la historia de la evolución, estos son medios de influencia, una conexión de funciones psicológicas de carácter social sin el cual el cerebro y sus conexiones no pueden convertirse en complejas relaciones, cosa que se da gracias al lenguaje. Además, lo que para el niño es externo en relación con la memoria lógica, atención arbitraria del pensamiento, se internaliza en el adolescente. Vygotsky también señala que cuando se manifiesta un proceso psicológico alterado, lo que ocurre es que se desintegran los sistemas complejos, es decir, estos pierden aquellas funciones que desempeñan dentro del sistema complejo. Análisis microgenético. A nivel microgenético, se ha planteado que los trastornos psiquiátricos se generan por una desintegración de las funciones superiores, especialmente la memoria operativa propuesta por Alan Baddeley, quien explicaría que ello se debe a una falla en uno de los sistemas que conforman dicha memoria, el bucle fonológico. El bucle fonológico es un subsistema que se encarga del mantenimiento temporal de toda información verbal a través de la articulación del lenguaje, el repaso continuo o el repaso subvocal. En este sentido, podemos decir que es la alteración de esta habla interna lo que generaría una desintegración de los sistemas psicológicos, ocasionando una mayor predisposición al almacenamiento y recuperación de información negativa. Por consiguiente, el sujeto experimentaría sentimientos negativos, lo que daría paso al desarrollo de la depresión y al mantenimiento de esta. Además, estos trastornos psiquiátricos se deben a una afectación cerebral o dentro de los circuitos neuronales, tal como se observa en la imagen 1. Gracias a la tomografía por emisión de positrones, se puede observar que hay una actividad cerebral reducida en cerebros depresivos. La disminución de áreas amarillas y blancas indican ello en el primer cerebro. Asimismo, también se ha observado por neuroimágenes que en el área cortical 25 hay una disminución de serotonina que está relacionada a personas deprimidas.
Además, la ínsula anterior sufre una alteración en la regulación del sueño, apetito y líbido, y el control del comportamiento. Análisis histórico-cultural. Según Vygotsky, las funciones psicológicas superiores del ser humano tienen un origen en la sociedad, en las relaciones interpersonales y en las participaciones en actividades reguladas culturalmente. Es así que en su análisis psicológico sistema, agente, instrumento, planteó que las actividades mediadas por el lenguaje y los artefactos culturales reorganizan el cerebro, formando nuevas relaciones interfuncionales, tal como sucede con las emociones, que forman dichas relaciones con las funciones psicológicas superiores, gracias a la mediación del lenguaje. Marino Pérez Álvarez, en su libro Las raíces de la psicopatología moderna, plantea que la depresión es causada por la hiperreflexividad o autoconciencia intensificada, la cual es entendida como un fenómeno histórico-cultural debido a que tiene sus raíces en la cultura. Tal es así que para muchas culturas occidentales la depresión se manifiesta como un estado psicológico, mientras que para las culturas orientales como un estado físico. La sociedad moderna, sobre todo la cultura occidental, se caracteriza por ser individualista y con una creciente tendencia interiorizante que devienen en la hiperreflexividad. De modo que, muchas veces, los problemas que ocurren a lo largo de la vida hacen que el ser humano reflexione. En ese sentido, la hiperreflexividad sería lo que convierte un problema de vida en un trastorno psicológico. Una de las formas de la hiperreflexividad son los pensamientos rumiantes, que se dan en situaciones de estrés y se caracterizan por ser repetitivos, que giran en torno a las experiencias emocionales y a las circunstancias de tristeza de la propia persona. Estos pensamientos solo están enmarcados en el problema y no están dirigidos a buscar soluciones. El pensamiento rumiante es aprendido en los entornos sociales. Esta práctica está presente desde edades tempranas. Según estudios de Susan Nolen-Holzman, el estilo de crianza de las niñas refuerza más las respuestas de desamparo frente al estrés, mientras que la de los niños refuerza más las respuestas de afrontamiento. En ese sentido, las niñas reciben mayor entrenamiento en la atención centradas en sí mismas y los niños en la atención centrada en las tareas, por lo que el estilo rumiativo, que es mayormente fomentado en niñas, explicaría la mayor incidencia de depresión en mujeres. La rumia verbal es la responsable de que la emoción de la tristeza reiterada, que es procesada, codificada y almacenada por un tiempo limitado en la memoria de corto plazo, pase a almacenarse en la memoria de largo plazo, convirtiéndose en sentimientos de soledad, apatía, pesimismo, desánimo, que finalmente conllevan a la depresión. El mismo proceso ocurre en el trastorno bipolar, que pasa por ciclos de tristeza y alegría de manera patológica. El instrumento utilizado para nuestro trabajo de campo es la escala para la automedición de la depresión, EAMD, o también llamado test de Zoom, debido a que su autor es el Dr. William Zoom. Este test cuenta con un número total de ítems igual a 20. Alguna de las características de este instrumento es que presenta una escala de tipo Likert, ya que cada respuesta cuenta con 4 opciones que van desde 1, equivalente a muy pocas veces, hasta 4, que es equivalente a la mayoría de las veces, por lo que cada pregunta tiene un puntaje de 1 a 4 puntos, lo que permite un total máximo de 80 puntos. A través de la misma se señalan características de la depresión, como son los de tipo afectivos persistentes, fisiológicos y psicológicos, tanto en positivo como negativo. A pesar de ello, la escala de depresión de Zoom no asegura por sí sola el diagnóstico de depresión, pero permite identificar el nivel de sintomatología de depresión que experimentan las personas en un momento del continuo de interacción, y que por tanto puede aportar información clínica valiosa. Materiales. Primero, el test de Zoom versión impresa en una hoja bond para su aplicación en un ambiente presencial. Segundo, el test de Zoom versión virtual adaptado a un formulario de Google para su aplicación en un ambiente virtual. Procedimientos. Sujeto 1. Es una mujer de 85 años de edad quien vive en el distrito de Chancay de la región Lima Provincias. La aplicación del test se realizó de manera presencial, para lo cual se le leyó las preguntas así como las opciones por cada una de ellas, y la evaluada iba respondiendo de acuerdo a su percepción de cómo se sentía respecto a cada una de las frases. Sujeto 2. Es una mujer de 36 años de edad
quien vive en el distrito de Los Olivos, Lima. La aplicación del test se realizó de manera virtual, para lo cual se adaptó el test a un formulario de Google. Previamente se le explicó a la participante sobre el procedimiento y fin del mismo, y luego se procedió a enviarle el cuestionario para que sea respondido por ella. Resultados. Tras la aplicación y procesamiento de los datos, se obtuvo los siguientes resultados para cada uno de los sujetos. Sujeto 1 obtuvo un puntaje total igual a 47, el cual al ser interpretado haciendo uso de la escala AMD mostró un puntaje equivalente a 59 puntos, el cual se ubica dentro de los rangos 45-59 en el baremos de Zoom. Los puntajes dentro de ese rango tienen un diagnóstico igual a depresión mínima moderada. Sujeto 2. Del mismo modo, el sujeto 2, con un puntaje total de 55 puntos, el cual, al ser interpretado haciendo uso de la escala AMD, mostró un puntaje igual a 69, el cual se ubicó dentro del rango 60-74 en el baremos de Zoom. Es así que se le diagnosticó con una depresión marcada o severa. Los resultados obtenidos de depresión moderada en el primer sujeto y depresión severa en el segundo se dieron en base a los altos puntajes obtenidos en varios de los ítems, los cuales representan síntomas característicos de la depresión, como estar estreñidos la mayor parte del tiempo, síntoma que manifestaron ambos sujetos y guarda relación con el bajo nivel de serotonina en la zona cortical 25. Así también, ambos sujetos indicaron una disminución en el deseo por la actividad sexual. Mientras que en relación con la facilidad para conciliar el sueño por las noches, el sujeto 1 manifestó que casi siempre, mientras que el sujeto 2 señaló que algunas veces. Esto se relaciona con una alteración en la ínsula anterior y sus efectos en las conexiones con el hipotálamo y la amígdala, áreas del cerebro implicadas en estas funciones. Asimismo, otras características propias de la sintomatología depresiva son los pensamientos tristes, constantes y confusos, la desvalorización personal ligada a una autopercepción de inutilidad y fracaso, así como ideas suicidas. Todo ello, tal como se menciona en el DSM-5. Todas estas características se relacionan con el rol del lenguaje en la gestación de la depresión y el trastorno bipolar, puesto que el lenguaje es la base de las funciones psicológicas superiores, las cuales se originan mediante la internalización de las relaciones interpersonales del sujeto con su medio, siendo una de ellas el habla interna o pensamientos, que en la persona con depresión da lugar a la rumia verbal, es decir, pensamientos recurrentes. Es así que los sujetos manifiestan que su mente ya no se encuentra tan despejada como siempre. Esto da a entender la presencia de pensamientos y sentimientos, los cuales impiden que la persona pueda realizar sus actividades como de costumbre, siendo estos los pensamientos rumiantes. Pensamientos que enfrascan a las personas en sus problemas, mas no en soluciones. Esto también se encuentra relacionado con la facilidad para la toma de decisiones, en donde también manifestaron tener dificultades. Todo ello refleja una excesiva reflexividad, ya que las personas se han vuelto a sí mismas en el centro de atención y preocupación, llegando a alterar su percepción del mundo y alcanzando niveles psicopatológicos. En este caso, la depresión en sus distintos tipos, y el cual requiere de una intervención terapéutica, psicológica y o farmacológica, dependiendo del nivel de gravedad. Por ello, es recomendable la psicoterapia llamada terapia de diálogo, que en el caso de la depresión, la interacción entre el terapeuta y el paciente hace posible modificar la biología del cerebro. Es así que a medida que la psicoterapia produce cambios permanentes en el comportamiento, también produce cambios duraderos y detectables en el cerebro. Por ello se afirma que en la depresión leve y moderada, la psicoterapia es tan efectiva como los antidepresivos, e incluso tiene mejores resultados a largo plazo. En la depresión grave, la psicoterapia y el antidepresivo benefician más al paciente que cualquiera de los tratamientos por separado. Con respecto al trastorno bipolar, se sugiere que el mejor tratamiento es aquel que combine medicación con tratamientos psicológicos. Es por ello que las distintas intervenciones psicológicas se han orientado básicamente a incrementar la adherencia al régimen de medicación, reducir la frecuencia, severidad y consecuencia de los episodios en los pacientes, así como también disminuir las recaídas, mejorar el funcionamiento familiar y social, incrementar la productividad en el trabajo y mejorar la relación marital.
La rumia verbal tiene sus orígenes como un mecanismo adaptativo al que el hombre recurrió para promover el análisis de estresores y depresores. Y su utilidad evolutiva explica su permanencia en los sistemas cognitivos del hombre moderno. Pero ha dejado de ser adaptativo porque solo permite enfrascarse en los problemas sin orientarse a la búsqueda de soluciones. Asimismo, procesa, codifica y almacena la emoción de la tristeza en la memoria de largo plazo. Fuera de su habitual almacenamiento en la memoria de corto plazo, esta se convierte en depresión, lo cual ocurre también en el trastorno bipolar, que transcurre por ciclos de tristeza y alegría de forma patológica. Se resalta también el papel de la memoria operativa. El subsistema, denominado bucle fonológico, maneja temporalmente toda información a través del lenguaje, por lo que su alteración conduce a la desintegración de los sistemas psicológicos y al almacenamiento y recuperación constante de información negativa que mantiene la depresión. Esta es causada por la hiperreflexividad que tiene sus orígenes en la cultura. Es así que los problemas cotidianos que ocasionan que el ser humano reflexione terminan convirtiéndose en hiperreflexividad y por ende en un trastorno psicológico. Por lo tanto, desde estas perspectivas teóricas se evidencia el papel protagónico del lenguaje en el surgimiento de los trastornos emocionales, tales como la depresión y el trastorno bipolar. Asimismo, tal como señala Marino Pérez Álvarez, todos los tratamientos psicológicos eficaces para la depresión incluyen el entrenamiento en habilidades sociales.